Hola, buenas tardes. ¿Pueden oírme? Sí. Vale. Yo creo que voy a empezar como la charla sin más preámbulo, teniendo en cuenta que algunos de ustedes están sentados en las escaleras y otros están asistiendo obligados como yo. Entonces, bueno, espero que les interese el tema que traigo hoy. Sí quisiera como advertirles que para tratar el tema, digamos, para hacer la discusión, me ha tocado como echar mano de muchísimas definiciones. Entonces las definiciones, pues la mayoría están puestas ahí y digamos que malo van a salir con un glosario interesante sobre aspectos de género. Este tema de feminidades y masculinidades le tiene que echar mano de un montón de cuerpos críticos, tiene que echar mano de muchas cuestiones del feminismo, también voy a referir mucho a ese tema y de otras disciplinas. Sin embargo, más que mostrar eso, a mí lo que me interesa es que para ustedes sea claro que los temas de género, que incluyen obviamente temas de feminidad y masculinidad, son temas que son profundamente políticos. Entonces creo que ese trasfondo político de estas nociones son las que más me interesan y también me interesa que vean cómo están conectadas con aspectos como muy críticos del mundo contemporáneo. Por ejemplo, con la persistencia del racismo en todas sus formas, del sexismo y con ciertas reconfiguraciones del capitalismo. A primera vista pareciera que la feminidad y la masculinidad no tienen nada que ver con eso, pero yo espero mostrarles que sí. Entonces voy a abrir con la primera definición, que es simplemente género. Género me parece a mí que es un término muy mal entendido, es un término que se usa muchísimo actualmente, que aparece como parte de agendas políticas, y aquí agendas políticas lo quiero tomar como en la versión más convencional del término, o sea, como políticas de gobierno, como políticas de partido, ¿sí? En la versión más convencional del término. Pero también me parece que con frecuencia se trata de, es decir, se aproxima a partir de malos entendidos. Entonces, quiero que ustedes entiendan que género no es equivalente a cosas de mujeres, o como dicen otras cosas de viejas, sino que es parte, bueno, y que no solamente tiene que ver con estas agendas políticas de inclusión que oímos muchísimo hoy en día. Espero mostrarles también que esas agendas de inclusión no siempre implican políticas progresivas, sino todo lo contrario. Se trata simplemente de una forma de inclusión que lo que hace es mantener el status quo y no alterar, digamos, sustancialmente el estado de las cosas. Bueno, entonces, ¿qué entender por género? Ahí podemos tener como una combinación de estas dos definiciones. La primera es de Marta Lamas y la segunda de Marcela Lagarde. Marta Lamas lo define, como les pongo ahí, como una construcción simbólica e imaginaria que soporta los atributos asignados a las personas a partir de la interpretación cultural de su sexo. Eso es, distinciones biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, afectivas, jurídicas, políticas y culturales impuestas. La parte que le añade Marcela Lagarde me parece que le agrega algo interesante. El género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico y lo cultural. Implica el sexo, pero no agota allí sus explicaciones. Me parece a mí, si quieres ponga la siguiente, que de estas definiciones uno puede ver, era esta la que quería mostrarles, emergen muy claramente dos puntos. Primero, que el género es el resultado de la conjunción de una serie de factores que son cambiantes, es decir, no son universales y van mutando también en el tiempo. Y la parte clave de eso es que no habría entonces consideraciones naturales o exclusivamente biológicas en el género, por un lado, y por el otro, que el género tampoco es reducible a la diferencia sexual o al sexo, como llamamos.
como ven, espero haberles mostrado en este punto que género no es equivalente a cosas de mujeres, ya que implica a todos los seres humanos. La definición de feminidad va a depender de la masculinidad, eso se los voy a mostrar más adelante, y viceversa. Y veremos más adelante como incluso algunas personas tienen dificultades con identificarse con alguna de estas dos definiciones, de esas dos polaridades, lo que de nuevo abre la puerta para interrogaciones muy interesantes. ¿De dónde salieron entonces estas consideraciones de género? Vamos a hacer como una pequeña mirada histórica que se remonta como a mediados del siglo XX, que es esto. La disciplina que primero utilizó la categoría género para establecer una diferencia con el sexo fue la psicología. Ahí está, digamos, como uno de los trabajos emblemáticos, que es el primero que está de arriba, el de sexo y género, de Robert Stoller, que estudió los trastornos de la identidad sexual, examinando casos en los que la asignación de sexo había fallado, ya que las características externas de los genitales se prestaban a confusión. Este fue el caso, por ejemplo, de niñas cuyos genitales externos se habían masculinizado pues, a causa de un síndrome que se llama síndrome adrenogenital. O sea, que eran niñas que tenían un sexo genético, o sea, sus cromosomas eran XX, tenían un sexo anatómico, vagina y clítoris, y también hormonas femeninas. Pero los casos que estudió Stoller era donde el clítoris era de tal manera que podía incluso ser confundido con un pene. En los casos que Stoller estudió, a esas niñas se les asignó un papel masculino, que terminó siendo un error, ya que retenían su identidad inicial, su identidad de género, o sea, querían seguir siendo niñas, pese a los esfuerzos por corregirlas. También hubo casos de niños que genéticamente eran varones y al tener defectos anatómicos graves o incluso accidentes, ahorita les voy a contar una historia un poco terrorífica, fueron rotulados previsoriamente como niñas, de manera que se les asignó esa identidad desde el inicio y luego se les daba tratamiento hormonal e incluso se hacían algunas intervenciones quirúrgicas con la esperanza de que pudieran como vivir felizmente como mujeres. Estos casos le hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos, costumbres que se le atribuyen a hombres o mujeres. Entonces esto lo llevó a concluir que la asignación y la adquisición de una identidad es mucho más importante que la carga genética, hormonal y biológica. John Money que aparece ahí, como ven, es un antecede casi por 10 años estas conclusiones de Stoller. Les voy a mencionar a John Money solamente porque cuando se quiere atacar las posturas de género, que es un poco lo que estamos hablando hoy, se va a mencionar siempre a John Money porque llevó a cabo un experimento que tuvo unas consecuencias desastrosas para la vida de varias personas y además mintió sobre los resultados de su experimento. Entonces es un poco un ejemplo como de mala ética, pero siempre se le va a mencionar. De hecho lo encontré en varias páginas católicas para desbancar esta vaina que se llama la ideología de género. Supongo que han oído al procurador y a mucha otra gente hablar de eso, incluso el presidente Correa, para decepcionarnos de él, ¿no? John Money era un médico, era de Nueva Zelanda, pero vivía en Estados Unidos y digamos que era un gran defensor de estas teorías como las de Stoller. Una familia tenía un par de gemelos y uno de esos gemelos fue el que sufrió este accidente en una castración. Digamos que perdió el pene sin dar así como mucho detalle porque todo es bastante tétrico. Se lo llevaron a John Money, el padre había visto a John Money en televisión, entonces decidió llevárselo a ver el qué podía hacer y Money, pues porque creía en estas cosas, dijo, bien, vamos a hacerlo mejor. Sí. Entonces, bueno, digamos, porque ya no tenía pene, comenzaron a darle un tratamiento de hormonas y sobre todo a tratar de manejar su comportamiento, entonces a comprarle vestidos y dejarle el pelo largo. Se suponía que iba a ser el experimento ideal pues porque había un hermano gemelo con el que se podía controlar el experimento, entonces ver qué hacían el uno y el otro.
Hay miles de historias de terror sobre lo que hizo y no hizo John Money, pero la verdad es que este niño convertido en niña nunca toleró la identidad femenina. Ese experimento se conoce como el experimento John, ¿no? Para ocultar la verdadera identidad pues, de toda la familia. Joan. ¿Sí? John como si fuera hombre, Joan como chica. El caso es que ella realmente nunca fue una ella. Y el final de la historia es bastante trágico. El hermano, que había quedado, digamos, como hombre, se suicida. El padre, viendo al chico, digamos, sujeto del experimento, que nunca toleró la identidad femenina, un día le cuenta, saliendo de la terapia, le cuenta que había nacido hombre. Entonces, para enseguida el tratamiento, eso ya estaba un poco grande, deja el tratamiento y decide que va a vivir como hombre. Entonces tiene que volver a someterse a cirugías para tratar de volver a crear un pene donde por años se suponía que había habido una vagina. Imagínense eso. Bueno, finalmente se casa y tiene una relación ahí un poco tormentosa con la esposa. La tipa la deja y él se suicida también. Pues digamos, sí, por años el doctor Money mintió sobre el éxito del experimento, pero pues al final, además murió no hace tanto, esto fue en 2002, el suicidio de John Joan. Digamos que es fácil usar este caso como un argumento en contra de estas teorías de que el género es natural, pero obviamente las definiciones que les di, lo que estamos hablando es como de un entramado de relaciones, ¿sí? Entonces no vamos a asumir simplemente que la identidad es como infinitamente fluida, ¿sí? Necesita tener como algún término, porque los sujetos necesitamos también tener estabilidad, ¿sí? Entonces podemos jugar con eso, pero tal vez están juntos, ¿sí? Entonces bueno, esa es esa historia. Y luego, esto es obviamente algo muchísimo más reciente, que es lo de Beatriz Preciada, que ahora se ha vuelto muy famosa porque vino a Cartagena. No, la verdad es que es famosa desde hace rato, pero nunca había venido a Colombia. El punto de vista de Beatriz Preciado es completamente distinto. Obviamente ella no viene de psicología, sino de filosofía, y un poco lo que va a decir sobre el género es que es una especie de trampa que se usa para apuntalar un sistema donde hay solamente dos posibilidades, que es terriblemente opresivo. Sobre eso podemos seguir hablando porque es un tema súper interesante. Bien. Desde esta perspectiva que les acabo de comentar, el género entonces es una categoría donde uno puede encontrar que se articula en tres instancias básicas. Una, que sería la asignación, o también se le llama la rotulación o la atribución de género. Es la que se realiza apenas nace el bebé a partir de la apariencia externa de sus genitales. Hay veces en que dicha apariencia obviamente está en contradicción con la carga cromosómica, entonces ahí es donde comienzan los problemas. A veces hay otros casos interesantes, y es que no se puede distinguir a partir de la manera como se ven los genitales. Ahorita les voy a mostrar una foto además de Silvio y de su herencia. El otro punto sería la identidad de género, que se establece más o menos a la misma edad que el infante adquiere el lenguaje, que es más o menos entre los 2 y los 3 años, y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Desde dicha identidad, el niño estructura su experiencia vital. El género al que pertenece lo hace identificarse con todas sus manifestaciones. Ahí es donde adquiere sentimientos o actitudes de niño o de niña, comportamientos, juegos, etc. Después de establecida la identidad de género, y cuando un niño se sabe y se asume como perteneciente a un grupo de lo masculino y una niña de lo femenino, este se convierte en un tamiz por donde pasa la mayoría de experiencias, o todas sus experiencias. Es usual ver niños rechazar juguetes porque son del género contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas porque son propias del género. Ya asumida la identidad de género, es muy difícil de ayudar. Y finalmente está el papel de género. Este papel de género, el rol de género, se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay varias variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas, se puede sostener una visión básica que corresponde a la división básica, la división sexual del trabajo más primitivo. La
las mujeres paren a los hijos y por lo tanto los cuiden. De ahí que entendamos que lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que es lo público. Esa dicotomía masculino-femenino, con sus variantes culturales, establece estereotipos que son más bien rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género. Esto era un poco de lo que les había comentado antes. Obviamente hay consideraciones sobre estos temas que han cambiado históricamente. Sabemos que el origen sabemos que les llamaban hermafroditas, ¿no? Recuerdan el mito súper bonito, que le hace uno pensar que a lo mejor en Grecia no tenían como tan malas ideas sobre los hermafroditas como después. Los hermafroditas obviamente eran hijos de Hermes y Afrodita. Y este ser que nació de ahí se estaba bañando en una quebrada, algo así, en una laguna, y una ninfa se enamoró, porque era un tipo bellísimo. Quería como atraerlo, el tipo quería salirse, la ninfa lo quería atraer. Finalmente la ninfa ruega a los dioses como poderse fundir con él, y de ahí es donde aparecen estos seres que tienen atributos de ambos sexos. El otro es un grabado medieval donde con frecuencia también aparecen seres que tienen atributos de ambos sexos. Claro, cuando estas cuestiones se comienzan a medicalizar, ahí es donde aparecen los problemas, porque parece que toca siempre como escoger. Es decir, la indeterminación de los genitales es la causa de confusión, y mucho más en el siglo XIX, que es un siglo que es, digamos, como obsesivo con las clasificaciones. Entonces hay algunas historias del siglo XIX sobre estas personas. Como se pueden imaginar, pues eran personas que tenían vidas bastante infelices. Foucault hace un recuento de la vida de una de ellas que se llama Herculine Barbin, no sé si recuerdan su historia. Es alguien que vivió, eso es un diario que Foucault encuentra y transcribe, y más o menos cuenta lo que les decía ahorita, como una historia desgraciada de indeterminación. Entonces Herculine a veces es hombre, a veces es mujer, intenta tener relaciones con una y otro género, y me parece que al final también bueno, muere como a lo mejor se suicida, no recuerdo bien, pero bueno, sí, digamos que ustedes pueden entender que no encajar en los moldes siempre ha sido una cosa difícil, ¿no? Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos naturales de los hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no tienen en realidad tanta relación con la biología como pensamos. El trato diferencial que reciben niños y niñas solo por pertenecer a un sexo va generando una serie de características y conductas diferenciales. Y todos aterrizamos en este mundo, ¿no? En este mundo donde hay unos límites bastante estrictos para hombres y para mujeres. Nada más cuando hay alguien en embarazo en la familia, la gente ya quiere saber qué va a hacer, y la respuesta tiene que ser niño, niña, y no hay más opciones, ¿sí? Y si es niña es rosado, y si es niño es azul, y se acabó. Entonces empezar a romper eso obviamente es súper difícil. Estos cambios en la forma de pensar el género no se pueden entender de manera desconectada de su contexto. Es decir, se comienza a pensar en esto por unos motivos en concreto. Es la década de los 60 que se caracteriza, entre otras cosas, por la enunciación de las diferencias sociales, políticas y étnicas, y la aparición o desarrollo de movimientos sociales, académicos y políticos de alto impacto. Aquí hay solamente algunos. Los movimientos de mujeres, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos indigenistas en Latinoamérica, el movimiento gay y lésbico, el movimiento hippie, eventos grandes como el Mayo francés, que además tuvo ecos en otras partes. También en los 60, que ya había arrancado en los 50, viene la oleada de descolonización, de todo lo que había sido colonias en Asia y en África particularmente, comienzan a liberarse de sus yugos coloniales. Entonces esta gran emergencia política del tercer mundo. O sea, a los 60 lo que está pasando es que hay una especie de estallido de las diferencias,
¿sí? Las diferencias que han estado reprimidas por mucho tiempo. Aquí un poco lo que nos interesa comentar son los primeros que están ahí arriba, los movimientos de mujeres, y en especial el movimiento feminista, en soporte a nuevas conceptualizaciones de la noción de género. Para este momento, los 60, está la denominada segunda ola del feminismo jugando un papel central en la visualización de la desigualdad de las mujeres como sujetos de derecho. A las luchas iniciadas en el comienzo del siglo por los derechos sociales y civiles de las mujeres, se colocaba ahora sobre la mesa el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo, derecho al placer sexual, derecho a la anticoncepción, derecho al aborto, derecho a no ser discriminado por la orientación sexual, etc. La identificación y lucha por la conquista de estos derechos serán un punto de inflexión en lo que hoy denominamos derechos sexuales y reproductivos. Así que, de nuevo, se tratan en tener como autonomía sobre el propio cuerpo, en la sexualidad, en la reproducción. Implica pensar que las mujeres, por ejemplo, no son solamente sujetos para la reproducción, que pueden ejercer la sexualidad de manera placentera sin que eso conlleve el embarazo, y eso era bastante radical en aquella época. Todo esto se sustenta en uno de los principios éticos del feminismo que a mí me parece más interesante, que es así de fácil: lo personal es lo político, colocando en el debate público aquello que hasta entonces parecía ser solamente del orden de lo personal y lo íntimo. Esto es muy importante, ya que se desafía una noción burguesa que dividía rígidamente lo público de lo privado y asignaba a los hombres un papel en el primer ámbito, claro, los hombres a lo público, y reservaba el segundo a las mujeres, con grandes consecuencias. O sea, eso divide roles, pero también divide cosas tan de la vida cotidiana como el acceso al espacio, el acceso a la ciudad, formas de trabajo, es lo que llamamos la división sexual del trabajo, y obviamente que también las funciones. Entonces, las funciones de la mujer era pues la maternidad, contrapuesto a eso el hombre que sale a hacer política, la mujer entonces cuidando en casa, y el hombre a ganar dinero, y eso va a tener unas consecuencias que les voy a ampliar un poco más adelante. Entonces, lo privado salta a la esfera pública en la década de los 60, impulsado en buena parte por el inicio de la comercialización de la píldora anticonceptiva, como el primer método que permitirá a las mujeres no solo controlar su fecundidad, sino, esto es súper importante también, depender de sí mismas para el ejercicio de ese control. Así, los anticonceptivos orales se convierten en un instrumento de autonomía de las mujeres, y la maternidad y el matrimonio dejan de ser considerados como un destino. Es decir, empiezan a abrirse nuevas posiciones de sujeto para las mujeres. Una de esas posiciones de sujeto que está emergiendo en esta época, que ya está un poco asentada en los 60, es la academia. Para los 60 ya hay un número de académicas feministas pensando la condición de las mujeres como un campo específico de producción de conocimiento. Se empezaba a articular así un movimiento social y académico al servicio de darle voz a las mujeres, reafirmando la necesidad de ser habladas y pensadas desde y por sí mismas. Así es como surge un área que se llama Estudios de la Mujer, así era como se llamaba en esa época. Además, esta es una época que empieza a producir un montón de campos interdisciplinarios, casi que todo lo que se llama estudios de algo, data como de esta manera de producir como nuevos programas en los 60, que más o menos a lo que empezaban a apuntar es que ya se empezaba como a debilitar la producción de conocimiento que estaba sentada solamente en las disciplinas. De donde yo vengo, que es estudios culturales, es básicamente lo mismo. Entonces, no hay programas de estudios culturales realmente en los 60, pero digamos con estas cosas que se llaman estudios de área, estudios de la mujer, estudios ambientales, estudios no sé qué, ya se comenzaba como a producir como estas como escisiones o estos intersticios entre las disciplinas que permiten la emergencia como de nuevas formas de conocimiento que ya no son disciplinares. ¿Sí? Siguen en la universidad, pero pues ya no son ancladas solamente en las disciplinas. Lo bueno que tiene es que también son heterogéneas. Esto es en general para todas las áreas que les he comentado, heterogéneas en sus enfoques, o sea, pueden robar de las disciplinas, y heterogéneas también en sus aproximaciones metodológicas. ¿Cuál era el enfoque de estos estudios de la mujer? Criticar lo que sería como una concepción antropocéntrica y falocéntrica de la ciencia.
La propuesta entonces era generar nuevos paradigmas completamente como inéditos para construir conocimiento. También cumplieron con el papel de mostrar la situación de las mujeres en distintos contextos y en distintos ámbitos, y muy particularmente desmontar la naturalización de la visión sociosexual del trabajo, revisar la exclusión de las mujeres de lo público, que ese ha sido un tema pedido desde hace mucho tiempo, su sujeción en lo privado, y cuestionar la retórica presuntamente universalista de la ideología patriarcal. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que acabo de mencionar? Para este momento se había identificado como una cierta toma de poder histórico por parte de los hombres sobre las mujeres, que esto es lo que se conoce como patriarcado. Esto era ocasionalmente producido por el orden biológico, pero también había elevado, digamos, a la categoría política y económica. Dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza social de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer, pero no su único producto, son los hijos. Una autora clásica sobre estos temas de patriarcado, que se llama Gerda Lerner, definió patriarcado como la manifestación, institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niños y niñas en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. Otra autora interesante, que se llama Silvia Bogni, lo ve como un sistema de estructuras interrelacionadas a través de los cuales los hombres explotan a las mujeres. Otra feminista más, que se llama Celia Amorós, lo define como un pacto interclasista entre varones, en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como si fuera propiedad privada. En ese pacto, por supuesto, los pactantes no están en igualdad de condiciones por cuenta de la diferencia de clases. Entonces se ve cómo se está mezclando ahí clase con otros factores. Hartman, que es la definición que les estoy poniendo acá, lo define como un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que les permite dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control de los hombres sobre las mujeres en la esfera de producción, negando el acceso a las mujeres a los recursos productivos económicamente necesarios y restringiendo su sexualidad. En la base de esta categoría patriarcado hay dos instituciones vinculadas entre sí que son necesarias para la continuidad misma del orden sociosimbólico patriarcal y que resultan en consecuencias muy importantes para la vida y la historia de las mujeres. Y obviamente también de los hombres y de las personas que no son heterosexuales. Uno de estos es el de heterosexualidad obligatoria. Heterosexualidad obligatoria es uno de ellos y el otro es esta noción de contrato sexual. La noción de heterosexualidad obligatoria aparece en los años 80, enunciada en el ámbito del feminismo lesbiano, cuando se afirma que el feminismo tiene una cierta presunción de heterosexualidad en sus teorías y prácticas políticas. Ahí está el nombre de ella, Monique Wittig, una feminista francesa, va a ir más allá todavía para afirmar que las lesbianas no son mujeres. En tanto, el concepto de mujer se define en relación con el de hombre. Entonces, desde ese punto de vista, las lesbianas con sus prácticas, desplazamientos, resignificaciones, presentan otras formas de ser en el mundo y entonces ni siquiera podrían ser definidas como mujeres. El principal objetivo de Wittig es problematizar las identidades que supuestamente se desprenden del cuerpo y la sexualidad, es decir, cuestionar la continuidad que se cree que existe entre el sexo y el género, y así como este binomio hombre-mujer. Sin embargo, el rótulo de heterosexualidad obligatoria aparece más bien en un artículo de otra feminista muy famosa que se llama Adrienne Rich, también era poeta. Se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Este es un texto de 1980. Allí Rich hace una crítica demoledora del feminismo heterosexista al identificar la heterosexualidad como una institución política que es opresiva para las mujeres. Rich denunció la manera en que las feministas heterosexuales se negaban a reconocer las fuerzas sociales que dirigen a las mujeres hacia la heterosexualidad para a través de ellas someterlas. La razón de esa adhesión feminista a la heterosexualidad es que esta conlleva, según Rich,
conlleva claros privilegios cuando se le compara con el lesbianismo, que obviamente es el lugar del estigma. Rich afirma que el feminismo debería cuestionar el supuesto de que la mayoría de las mujeres son innatamente heterosexuales, y eso solo es posible si consideramos la heterosexualidad como una institución política y no como algo que ocurre naturalmente. Entonces sí se dan cuenta que aquí lo que hemos venido haciendo es cuestionar como los supuestos biologicistas de todo, o cuestionar que el género y la sexualidad son cosas que simplemente ocurren naturalmente y que tienen una carga muy grande de lo social. Justamente eso es lo que gente como el procurador llama ideología de género. Y en los años 90, Michael Warner, ahí está escrito su nombre, Michael Warner, que sí, digamos, arranca como en el feminismo, pero que más bien escribe su trabajo dentro de lo que conocemos como teoría queer, acuña una noción que acompaña, que es la de heteronormatividad, entendida como la práctica y las instituciones que legitiman y privilegian la heterosexualidad y las relaciones heterosexuales como fundamentales y naturales dentro de la sociedad. Eso es bien interesante porque fíjense que ahí se asume que la heterosexualidad ya no es como una cosa que hace la gente, sino que me parece además acertado lo que dice Warner, es que se derrama por todas las instituciones de la vida social. Entonces aparece también, por ejemplo, en el sistema de salud o todas las formas de cubrimiento que puedan pensar del Estado. Siempre se asume que se está tratando con heterosexuales. Este concepto hace evidente cómo la sexualidad, de nuevo, imaginada como perteneciente a lo privado, está implicada en estructuras de poder, en intersección con la raza, la clase y el género. Pasemos al segundo término, que es de contrato sexual. Este contrato sexual, según esta Carol Payne, es un pacto entre hombres, o al menos entre algunos hombres, sobre el cuerpo de las mujeres. Se trata de un pacto desigual y seguramente que no es pacífico, porque no sería un acuerdo libre entre hombres y mujeres. Es un pacto siempre implícito que es esencial para entender el patriarcado, el género, la subordinación social y el desorden simbólico en que vivimos las mujeres en cualquier época histórica de dominio masculino. El contrato sexual es pues previo al contrato social en las formaciones patriarcales. Es por lo tanto previo a la aparición de las desigualdades en las relaciones de producción que determina la pertenencia de clase de las personas, lo cual supone para las mujeres la incorporación a una clase social en condiciones marcadas siempre por la subordinación. Esa subordinación que uno siempre oye, que viene marcada con la frase en razón de su sexo. El contrato sexual comporta para las mujeres una pérdida importante de soberanía sobre sí y sobre el mundo. Una soberanía que se refiere a las funciones de su cuerpo, que su cuerpo tiene la capacidad de desempeñar en la sociedad, y también a las codificaciones simbólicas que definen lo que el sexo femenino es en la cultura que se trata. De ahí pueden ver la importancia de esta cuestión de la píldora. Fue realmente revolucionario. Por primera vez la mujer tenía, digamos, control de su cuerpo y de su fecundidad. Bien, resumiendo un poquito todas estas cosas que acabo de decir, los cambios políticos, tecnológicos e intelectuales que ocurren en los años 60 llevan a una nueva comprensión del género, referida ahora como un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Por esta clasificación natural se define no solo la división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que incluso se atribuyen características exclusivas a uno y otro sexo en materia de moral, de psicología, de afectividad, etc. La cultura marca los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, de lo social, de lo político, de lo religioso, de la vida cotidiana, etc. Por eso, para desentrañar la red de relaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente, se requiere comprender el esquema cultural de género. La investigación, reflexión y debate alrededor del género ha conducido lentamente a plantear que las mujeres y los hombres no tienen esencias que se deriven exclusivamente de la biología, sino que se trata de construcciones pertenecientes también al orden del lenguaje y de las representaciones. Alejarnos de ideas rígidas, monolíticas, binarias, de hombre y de mujer, conlleva a postular más bien la existencia de sujetos relacionales, que yo creo que es una idea mucho más interesante, que producen un conocimiento que viene filtrado por ese tamiz del género.
El género es muy eficiente en la producción de imaginarios sociales, por lo que produce no solo fuertes concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y sobre la feminidad, sino que además puede ser usado para justificar la discriminación por sexo, que es lo que conocemos por sexismo, o la discriminación por prácticas sexuales, que es lo que llamamos homofobia. Por cierto, es un rótulo bastante malo. Homofobia apunta a miedo, y esto no es miedo, esto es fobia. Al sostenimiento de este orden simbólico contribuyen tanto hombres como mujeres. O sea, todo lo que he dicho no es una acusación a los hombres, mucho menos. Se trata de reproducción que hacemos todos. Reproduciéndose, o sea, tener hijos, y también reproduciendo ideológicamente. Además, ayudados por otras instancias como los medios de comunicación, las instituciones del Estado, como mencioné anteriormente, incluso las disciplinas científicas también han sido cómplices de estas formas de reproducción. Los papeles cambian según el lugar o el momento, pero hombres y mujeres son soportes de un sistema de reglamentaciones, o somos, prohibiciones y opresiones recíprocas. Estas nuevas ideas sobre el género hicieron que ciertas ramas del feminismo, y aquí quiero hacer una anotación sobre, digo feminismo porque es más fácil, pero el feminismo no es una cosa y nunca ha sido una sola cosa. Eso creo que es bien importante mencionar. Cuando se trata de, digamos, de quitarle méritos al feminismo diciendo que es que las feministas son locas, que es que son feas, son histéricas, no tengo ni idea de qué diablos están hablando, porque el feminismo no es una sola cosa, nunca ha sido y posiblemente nunca va a ser una sola cosa, y eso es un poco lo que les quiero mostrar a continuación. Les decía entonces que ciertas ramas del feminismo han hecho conexiones muy interesantes con raza y con clase. Esta perspectiva, si quieres ponerla, se llama interseccionalidad y fue desarrollada en particular por el feminismo negro en Estados Unidos. Es una perspectiva supremamente útil que se usa también acá. Muchos trabajos de Mara Viveros de la Universidad Nacional lo van a encontrar. Es una poderosa herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en las que el género se cruza con otras identidades, cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y también de privilegio. Adicionalmente, la entrada de las feministas negras a la discusión implica la ampliación de la categoría mujer. Entonces, cuando oigan hablar también del Día de la Mujer o de que vamos a defender a la mujer, yo no tengo ni idea de qué diablos están hablando cuando dicen eso. O sea, ¿cuál es la mujer? Sobre todo, ¿cuál es la mujer con mayúscula? Esa es la que más me quieta. Nunca ha habido la mujer. Son las mujeres con además una variedad increíble, como estas tipas de la interseccionalidad han demostrado. Entonces les decía que estas feministas negras critican la manera esencialista, esto es del debate del feminismo, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes, como las feministas blancas se han apropiado de la autorización sobre otras mujeres, particularmente sobre mujeres clasadas o racializadas, o clasadas y racializadas, y contribuyen a expandir la noción cerrada y monolítica de la mujer, que es una noción que realmente debemos dinamitar, y aquí está una herramienta que nos permite hacerlo. Además, por esa misma época comenzó a entrar al feminismo otro montón de fuerzas súper interesantes. Había feminismos negros, pero también otros feminismos como los feminismos de frontera, los feminismos chicanos. Ahora tenemos por acá, por estos lares, otro que se llama feminismo decolonial. En fin, hay muchas variedades de feminismo indigenista también hay. Todo tiene que ver con el lugar de enunciación de estas mujeres. La interseccionalidad descansa sobre la premisa de que la gente vive identidades múltiples, que están formadas por varias capas que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder. Las personas pertenecemos a más de una comunidad a la vez y podemos experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea. Por ejemplo, esto lo hemos visto en Colombia un montón de veces. Una mujer puede ser una profesional o puede estar casada con un tipo rico, puede ser respetada en el ámbito público y ser sistemáticamente degradada y sufrir violencia doméstica en la casa. El análisis interseccional entonces tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de esa combinación de identidades que les estaba mencionando ahorita. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de hombres y de mujeres.
Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad. Hacia los años 80, y teniendo en cuenta estas conceptualizaciones en torno al género, comienzan entonces a aparecer los primeros estudios sobre masculinidad. Ahora vamos a hablar de los tipos. Esto es un fenómeno, sobre todo, me parece a mí como del mundo anglosajón y algunas partes del mundo que no vamos a decir. Abriendo más todavía el ámbito de intervención de los estudios de género, que ya estos estudios de la mujer ya han hecho como una migración y se llaman estudios de género, hacia la construcción cultural de la diferencia sexual, que es un tema que ya se había tocado en los debates de los años 60, los cuales lograron, como hemos visto, desanclar el género de esas nociones de determinismo biológico. Refiriéndose al tema de la diferencia sexual, la historiadora Joanna Scott, se la recomiendo muchísimo, se consigue su trabajo en español. Por ejemplo, afirmará que el género es una categoría social impuesta sobre el cuerpo sexual. Gayle Rubin, otra de estas feministas, una antropóloga feminista, redondea esa idea con la noción del sistema sexogenérico, entendido que es el que les puse ahí, un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones o valores que las sociedades establecen a partir de la diferencia sexual anatomofisiológica y que da sentido a los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general a las relaciones que las personas establecen entre sí. Son la trama social que condiciona las relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuales. Esto quiere decir que ni el género ni la sexualidad son propiedades de los cuerpos o de los objetos existentes en los seres humanos, sino que, como comenta otra tipa que es súper chévere, que se llama Teresa Lauretis, son el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. Para esta autora, Teresa Lauretis, que es otra de esas autoras importantes en la emergencia de lo que conocemos como teoría queer, es necesario pensar el género como el resultado, como el producto y como el proceso, las tres cosas, de un conjunto de tecnologías sociales, de aparatos tecnosociales o biomédicos, teniendo en cuenta la diferencia de los sujetos femeninos y masculinos. Hablar de lo masculino y lo femenino desde una perspectiva de género implica realizar una primera afirmación. Las culturas construyen modos de ser mujer y modos de ser varón. ¿Recuerdan la frase esa famosa, súper conocida, súper mencionada de Simone de Beauvoir cuando decía que la mujer no nace sino que se hace? Podríamos extender la misma idea hacia la construcción de los hombres. Los hombres no nacen sino que se hacen. Nos construimos como mujeres y como varones en un complejo entramado de aspectos socioculturales, históricos, políticos, económicos, familiares. Las nociones de oposición y complementariedad de lo femenino y lo masculino son muy comunes. Hacen parte de la construcción del pensamiento dualista que es propio de la cultura occidental y que ha asociado lo femenino con la pasividad y la afectividad, mientras que a lo masculino lo han asociado a la actividad y a la razón. Es decir, la igualdad basada en la razón y en la educación, que son las nociones que fueron los grandes logros de la Ilustración, jamás se van a aplicar a las mujeres. El modelo político que se impondrá con los teóricos del contrato social exigirá una mujer doméstica que libere al ciudadano de las preocupaciones y las tareas del ámbito privado para que él pueda dedicarse a lo público. Frente a los derechos de la mujer, reivindicados desde hacía mucho tiempo, desde el siglo XVII, ya como movimiento en el XIX, pero incluso con antecedentes por allá desde el XIII, frente a estos derechos, finalmente lo que se va a terminar imponiendo es el modelo del Emilio de Rousseau. Es más o menos este. Lo más triste es que Rousseau es bastante viejo, pero esto es del siglo XX. ¿Qué decía Rousseau? Toda educación de las mujeres debe estar referida a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños y cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la infancia. Ven ahí los mecanismos de producción y reproducción funcionando, y además funcionando en una perspectiva histórica bastante larga, además parece no parar, porque les decía que esto es del 20, desde la primera mitad del 20, pero igual, ¿no? No sé si han visto esto, circula a veces bastante por Facebook, ¿no lo han visto? Es una serie de prescripciones para las mujeres, esta es solamente una de ellas.
todas son igual de ridículas, es como ser silenciosa, mantente bonita para él, muéstrale a los niños cuando llegue al trabajo, pero quítalo rápido porque viene cansado. Sí, hay que chistear a los niños para que no molesten a papá. ¿Sí? Entonces, así construyen toda esta ficción del hogar en torno a la figura del padre y una madre que es muy invisible y unos niños que son igualmente invisibles pero que igualmente van a ser reproductores, ¿sí? Niños y niñas. Si echáramos más de para atrás, o sea, más atrás de la ilustración, veríamos lo mismo. Platón, por ejemplo, afirmó que tanto las mujeres como los hombres eran capaces de realizar las mismas funciones en la polis, solo que los últimos, o sea, los hombres hacían todo mejor, a excepción de una sola cosa, que eran las tareas vinculadas a lo doméstico. Entonces, en la República, Platón le dice a otro tipo: no perdamos tiempo en hablar de tejido y de confección de pasteles y guisos, trabajos para los cuales las mujeres parecen tener cierto talento y en los que sería completamente ridículo que resultaran vencidas. Esto introduce claramente una diferencia de valor, una relación jerárquica, superior-inferior, donde lo femenino es valorado negativamente. En el siglo XX la situación, como les contaba, no es mucho mejor, ni siquiera tomando en cuenta que el movimiento feminista ya organizado data del 19 y, como les decía antes, pues tiene antecedentes mucho más atrás. Bien, mencioné anteriormente algunas de las consecuencias de esta forma de pensamiento. Las mujeres entonces quedan asociadas al ámbito de lo privado, al hogar, que es un espacio que es supuestamente apolítico, pero por el contrario es bastante político, y los hombres quedan asociados a la esfera pública, a la calle, que son estos espacios que son políticos por definición. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre los varones? Solamente hasta los años 80, como les comentaba antes, que los estudios de género, motivados por las reflexiones surgidas en el feminismo, comienzan a interrogarse en torno a lo que les sucede a los hombres socializados bajo los esquemas que acabo de escribir. Aquí hay un par de teóricos. Para R.W. Connell, ¿cuál creen que es Connell? Connell es la señora. R.W. Connell, ahora se llama Raymond Connell, pero en la época que escribió el libro que lo hizo famoso porque era hombre, en esa época se llamaba Robert Connell. ¿Cómo su primero nombre lo puso? Esta es Connell. Ahí está. Como hombre fue que escribió digamos como los textos fundacionales de los estudios de masculinidades de hoy. Esto es como de los años 80, cuando se llamaba Robert. Ahora se llama Raven y también hace poemas. Tiene un blog. Es súper lindo, súper chévere. Todavía está activo. Trabaja en la Universidad de Sydney en Australia. Para R.W., vamos a llamarle R.W. por el nombre. Para R.W. Connell, los fenómenos de construcción de masculinidad tienen que ver con los procesos y relaciones a través de los cuales los hombres y las mujeres viven ligados al género. De esta forma, la masculinidad se definiría a partir de las relaciones de género, de las formas como los hombres y las mujeres ocupan un espacio físico y social. Estas posiciones demarcan órdenes basadas en el sexo, pero no se limitan a los cuerpos, sino que se expanden a procesos históricos y culturales que involucran a cuerpos y no solo a una serie fija de determinantes biológicos. En este sentido, el género es una práctica social que se refiere a los cuerpos y a lo que estos hacen, pero su dinámica social no se limita a estos. Estos referentes cuestionan los imaginarios naturalizados de lo que debe ser un hombre, reconociendo que no hay una sola forma de configurar el género y que la construcción de las masculinidades está sujeta a múltiples tensiones. En este sentido, Connell afirma que hablar de masculinidades no es lo mismo que hablar de hombres. Creo que eso es claro. Hablar de masculinidades no es lo mismo que hablar de hombres, sino que más bien implica acercarse a patrones de comportamiento, a posiciones relacionadas con el género, distinguiéndolo del sexo. De hecho, puse ahí a Jack Halberstam, que vino al mundo como Judy, ahora es Jack, o a veces es Judy Jack. ¿Sí? ¿Ya entendieron el chiste que les está haciendo? Ya saben cuál es cuál. Halberstam tiene un libro muy conocido que se llama Masculinidades Femeninas. Es decir,
lo que les estoy intentando decir es que para que haya masculinidad ni siquiera se necesita que haya cuerpos masculinos, puede haber cuerpos femeninos masculinizados. Si ella misma es, o él mismo es un ejemplo. Cone parte de la idea de una masculinidad hegemónica moldeada por el patriarcado, en la cual predominan valores como la agresividad, el valor, la conquista de metas, el éxito, el hombre como proveedor de los demás, el hombre como un ser autónomo, fuerte, potente, racional, emocionalmente controlado, entre muchos otros. Sin embargo, abordar el tema del género implica también pensar configuraciones sociales cambiantes, como he insistido en esta charla, que superan el reflejo de la biología. La categoría masculinidad es entonces una materia maleable que es capaz de adaptarse a circunstancias históricas o a contextos específicos. De esta perspectiva, las masculinidades, en plural, pueden entenderse como construcciones sociales en negociación permanente frente a los lugares de privilegio del patriarcado que se ejerce de manera sistemática y estructural. Los contextos, por su parte, pueden favorecer a un tipo particular de relaciones de poder y subordinación en relación con el género y que dependen de estos cruces interseccionales como los que mencioné anteriormente, la raza, la clase, etc. En ese sentido, dice Mara Viveros, esta profesora de la Escuela de Género, las masculinidades no hacen referencia a tipos de carácter fijo, sino a configuraciones de prácticas de género surgidas en contextos socioeconómicos y culturales muy particulares. En otras palabras, las masculinidades se deben entender como el resultado de interacciones sociales. Autores como esta misma Mara Viveros aquí en Colombia o José Lavarría en Chile, o Lavarría, las masculinidades en Latinoamérica están asociadas a una tradición patriarcal. Otros investigadores de masculinidades que se basan en teorías de género y feministas, algunos como Connell y otros que voy a mencionar más adelante, sostienen que las condiciones de las masculinidades hegemónicas, este es otro término que me interesa mostrarles, y ahí en el muñeco deja de oler como niñita y huele como hombre. Las condiciones de las masculinidades hegemónicas se legitiman a partir del heterosexismo obligatorio, que parte de la idea tradicional de la familia reproductora, y eso influenciada a su vez por las moralidades religiosas y por el sistema sexo-género que ya les mencioné anteriormente. Esto quiere decir que los hombres formulan elecciones discursivas particulares a partir de un inventario cultural disponible y aceptable de comportamientos masculinos. Es decir, en la teoría no tiene la práctica, digamos, la noción de que se puede elegir como cualquier comportamiento, pero seguramente han leído a la Judith Butler y sabrán que cuando uno escoge un comportamiento que no es como el comportamiento aceptado para la forma como uno es leído, hay una sanción social que es terrible. De hecho, ella tiene una historia que es verdaderamente alucinante, se los voy a contar. La tipa vivía por allá en un pueblo en el norte de Gringolandia, y en ese pueblo había un muchacho que era bastante maricón. Sí, era supremamente manerado, entonces ella lo conocía desde joven. Y parece que al pasar de los años él se iba volviendo más y más manerado, hasta que un día otros muchachos del pueblo lo agarraron, lo tiraron de un puente y lo mataron. Entonces la tipa empezó a preguntarse en últimas qué era lo que lo había matado. Sí, obviamente el golpe, pero cómo el comportamiento de alguien puede terminar con unas consecuencias tan trágicas. Digamos que ahí es donde ya con el concepto de la performatividad del género, ¿sí? La cosa que ella, digamos, concluye es que las cosas que él hacía, que eran tan amaneradas, fue lo que le ocasionó la muerte, porque los demás muchachos del pueblo no lo podían leer como hombre, o sea, lo leían como un hombre que tenía un comportamiento que no era de hombres, ¿sí? Pues para que vean que la homofobia es de verdad y los crímenes de odio son de verdad. Punto que no lo soportaron más y lo tiraron de un puente. Entonces sí hay digamos como una cantidad de recursos disponibles, pero son disponibles hasta que, digamos, las sanciones sociales lo permiten. Bien, la masculinidad, entendida como la forma aceptada de ser un varón adulto en la sociedad concreta, se define fundamentalmente en términos negativos. Estos son los hallazgos de Gilmore y de otros.
Los hombres no son niños, no son mujeres y no son homosexuales. La identidad masculina se ha construido principalmente como una forma de rechazo de la feminidad y los valores que la configuran estereotípicamente. Interseccionadas por el poder, la producción y la emoción, las masculinidades son múltiples y relacionales. No obstante, con frecuencia se habla de una identidad masculina presentada de una manera esencialista, reduccionista y universalizadora, o sea, deja de hablar como niñito, que en realidad a lo que se refiere es a una masculinidad hegemónica que persigue la reproducción del patriarcado a partir del repudio de lo femenino, que se mide a través del poder, el éxito económico, la posición social, y que tiene en el control de las emociones, la osadía y la agresividad sus atributos. Una característica central de la masculinidad hegemónica es la heterosexualidad, la sexualidad ejercida con el sexo opuesto. Un hombre que cumpla con los mandatos hegemónicos debe ser heterosexual. De esta manera es como la heterosexualidad también se convierte en un hecho natural. La masculinidad hegemónica asociada a la sexualidad, a la heterosexualidad más bien, y al control del poder por los hombres es una masculinidad que renuncia a lo femenino, que valida la homosexualidad. La homosexualidad es la forma de interacción, digamos, permitida, la forma de interacción entre hombres permitida, ¿sí? Una interacción entre pares, que además se valora altamente entre los hombres, como todos lo sabemos. Y el persistente escrutinio por parte de los otros hombres, aprueba la homofobia y sostiene el sexismo y el heterosexismo. Además, las prácticas sexuales de los varones, significadas desde el modelo hegemónico de la masculinidad, nos ofrecen un sujeto activo en la búsqueda del placer sexual y descentrado de las decisiones reproductivas. La otra cara de la moneda, que es este modelo hegemónico de feminidad, centra a las mujeres en sus roles y funciones reproductivas y posterga la búsqueda del placer sexual. La incorporación del análisis de género en el campo de la sexualidad y la reproducción nos permite enfatizar, entre otros puntos, el impacto de las inequidades de género, las cuales, en conclusión con otras inequidades que ya mencioné, por ejemplo la de clase, las de raza, producen grandes barreras en el agenciamiento y el ejercicio de las mujeres y de los varones de estos derechos y derechos sexuales y reproductivos que les mencioné hacia el principio de la charla. Desde luego que los patrones de masculinidad se modifican dentro de la propia cultura y también en la historia de cada individuo, lo que no implica un cambio en las relaciones intergénero. Se modifican actitudes hasta hace poco interpretadas como no masculinos, pero los trofeos continúan siendo las mujeres. En términos generales, la masculinidad hegemónica implica ciertos patrones que tienen versiones locales y que son cambiantes en el tiempo, pero también tienen muchos rasgos comunes. Uno de estos rasgos comunes, que es como el que a mí me parece más terrible, es las dificultades para encajar en los moldes de masculinidad. Si quieren podemos comentar sobre eso un poco después. Digamos, en las conversaciones que yo he tenido con estudiantes y estudiantes que he dirigido sobre este tipo de temas, creo que eso es una de las cosas que genera más angustia. Digamos, como el afán de tener que encajar en estos moldes de masculinidad, pienso que es una cosa realmente terrible que se le hace a los hombres en nuestra sociedad. Recuerdo, una vez dicté una clase en la Universidad del Tolima, luego salí a tomar cerveza con los pelados después de la clase, y uno de ellos me terminó contando, después de varias cervezas, que tenía una hija. El man tenía cara de peladito, parece que tuviera 14 años. Me mostró la foto de su hija, y después de las cervezas también me estuvo contando cómo cuando él entró a la universidad, porque era tan joven, realmente era mejor, sus pares, sus amigos, lo presionaron para que empezara su vida sexual, y así fue como consiguió la niñita. Otro pelado en esa misma reunión me terminó contando, un pelado que además estos eran estudiantes de maestría, entonces se suponía que eran un poco mayores, no de la niñita. Otro de ellos es un pastor protestante, entonces él tenía el caso opuesto, porque había hecho votos de castidad y no sé qué más implica eso, pero tenía votos de castidad. Y me contó distancias, digamos, casi violentas, donde había recibido burlas y casi matoneo por ser virgen. Estamos hablando, ¿sí?, de un desadulto. Entonces, sí, yo siento que las masculinidades son una cosa supremamente violenta. Bien. Uno de los teóricos
digamos, más interesantes de masculinidades, que se llama Michael Kimmel, contaba sobre sus estudios de masculinidad en Estados Unidos y relataba lo siguiente. En mi investigación histórica acerca de la formación de la hombría estadounidense, descubrí tres modalidades básicas de prueba. En primer lugar, la hombría se podía demostrar convirtiendo al cuerpo en un instrumento y expresión de dominio. Desde los reformistas de salud del siglo XIX, que aconsejaban la abstinencia sexual, pasando por los deportes del siglo pasado, hasta la obsesión actual por el desarrollo corporal, los hombres que parecían ser rudos y fuertes podían tratar y aliviar la ansiedad que les producía el hecho de que se descubriera que eran blandos y débiles. En segundo lugar, la hombría podía demostrarse yendo al bosque, ingresando al ejército, haciéndose a la mar, lugares donde los hombres podían demostrar su masculinidad frente a la naturaleza y alejados de las influencias feminizantes de la civilización. Pero la principal forma en la cual los hombres intentaban demostrar que habían tenido éxito en lograr la masculinidad era mediante la problematización de otras formas de masculinidad, el posicionamiento de lo hegemónico contra lo subalterno, la creación del otro, el otro que no es tan hombre como yo. Como mencionaba anteriormente, esta masculinidad hegemónica es muy difícil de alcanzar. Este es otro teórico, este es un sociólogo que se llama Erving Goffman, que escribía esto en los 60. Según el consenso general, en Estados Unidos el único hombre que no tiene que avergonzarse de nada es un hombre casado, padre de familia, blanco, urbano, norteño, heterosexual, protestante, que recibió educación superior, que tiene buen empleo, aspecto, peso y altura adecuados y un reciente triunfo en los deportes. Todo hombre que no consiga llenar cualquiera de esos requisitos se considerará probablemente, por lo menos en algunos momentos, indigno, incompleto, inferior. Son moldes que son casi imposibles de llenar, como las mujeres sabemos muy bien. Los moldes de la feminidad también son imposibles. Los modelos de las masculinidades disponibles en América Latina, por otra parte, remiten más bien a figuras dominantes desde el poder político, militar, étnico y de clase social. Vincent Márquez, por ejemplo, afirma que los varones reciben dos consignas básicas al nacer. La primera es, ser varón es ser importante, y la segunda es, debes demostrar. Estas dos consignas serán un referente en la vida de todo hombre, inclusive si las posibilidades de aproximarse al ideal marcado por el modelo hegemónico sea una utopía. Los varones se sienten, según Márquez, pertenecientes al colectivo masculino. El cuestionamiento de la masculinidad hegemónica supone desmontar mecanismos de dominación naturalizados durante siglos. Implica la deconstrucción y el análisis de formas de producir y reproducir las relaciones afectivas, familiares, económicas y políticas. Esto implica entonces repensar las masculinidades asociadas a posibilidades de existencia que no sean patriarcales, que no sean violentas, que sean fuertemente cuestionadoras del capitalismo neoliberal a partir de matrices de pensamiento alternativas, muchas veces ligadas a las prácticas feministas, que esto es lo que algunos han llamado las nuevas masculinidades. Y sí, sí es posible que haya hombres feministas y cuando los hombres son feministas pasan cosas maravillosas. Gracias. Ya terminé. Bueno, agradecemos a la profesora Marta la intervención. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, bueno, la participación de ustedes. Hoy sí tenemos tiempo para que pregunten todo lo que deseen. Listo, vamos aquí primero, después tú y después tú. ¿Listo? Y el profesor. No, acércate. Ven, cerca de mí. Bueno, la profesora mencionó cómo era la forma en que en Estados Unidos tenía que formarse un hombre, ¿cierto? Mi pregunta es, en Latinoamérica y respectivamente en Colombia, ¿cuáles serían esos pasos? Hacemos una ronda y o vas contestando. No, está bien. ¿Listo? ¿Me recuerdan si acaso sí? Tienes que acercarse, es importante.
Bueno, es que tú hace un rato planteabas que los hombres, al, digamos, demostrar su parte femenina, por decirlo así, o demostrar cierto afín con cosas de mujeres o algo así, le tenían como repudio a esa parte. Según mi concepto, no sería tanto como repudio o odio, sino más bien miedo a demostrar que por el mismo contexto de ser varón, ¿sí? Hay como, por lo mismo de los estigmas, un miedo a demostrar esa parte. No es tanto como odio o repudio, sino más bien miedo, diría yo. ¿Qué significa hegemonía? No. Tengo una inquietud. Desde luego que el tema del feminismo y del machismo es un tema histórico, creo que obedece a las desigualdades sociales, económicas, esa es una división social de los bienes materiales propias, también hay una división en el trabajo, incluso en el mundo hay países que producen tecnología y ciencia y otros solamente materias primas, igual también la división del trabajo entre lo masculino y lo femenino, pero aquí el problema es, desde mi punto de vista, es que todos estos discursos de una u otra manera oculta un problema de la lucha de clases. Se oculta una lucha de clases cuando el tema no es una confrontación entre hombres y mujeres, indudablemente que hay unos aspectos que hay que superar de fondo, pero que la mujer en su lucha por la liberación femenina no es una lucha de la mujer frente al hombre, sino una lucha conjunta de hombres y mujeres, porque tanto la mujer ha sido enajenada, igual los hombres también hemos sido enajenados por el sistema del capitalismo. Y no es una lucha contra el sistema capitalista neoliberal, sino contra el capitalismo. Porque es que luchar contra el neoliberalismo, entonces vamos a luchar contra el capitalismo neoliberal y entonces defendamos un capitalismo con rostro humano, sino es el capitalismo, punto. Entonces creo que de cierta forma aquí hay que ganar una lucha conjunta de hombres y mujeres por desenajenarnos, desalienarnos del sistema de dogmas y paradigmas que no nos han permitido, ¿sí?, luchar conjuntamente. Creo que pienso que es un tema de fondo donde se oculta el tema de la lucha de clases, porque hoy en día casi no hablamos de lucha de clases sociales. Ya no existe la clase trabajadora, ya no existe el proletariado, ya no existe la burguesía, el tema de la lucha por el medio ambiente, los derechos fundamentales, ¿sí? Y parece que ese discurso oculta un problema de fondo y con el que ya con el derrumbe del muro de Berlín, el paradigma del socialismo, entonces ya los discursos son distintos. Desde luego que no estoy desconociendo la validez del discurso. Creo que es válido y posiblemente Marx en su época no lo tomó en cuenta porque no era un problema de su época. Posiblemente si hubiera estado acá lo hubiera tomado en cuenta. Pero parece que se oculta un poco el tema de la lucha de clases. Esa es mi inquietud. Vale. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces voy a tener ocasión de elaborar como un poquito más. Por allá alguien me preguntaba sobre estas cuestiones de masculinidad local, ¿no? Sí, latinoamericana. Pero era como Colombia más bien la pregunta. Afortunadamente hay interesantes estudios sobre masculinidades en Colombia. Por cierto, yo tengo una tesis que dirigí que está en línea. No sé si se puede mostrar. Bueno, a lo mejor es mucho rollo. Una tesis Creo que sobre... no tenemos internet. ¿Cómo se llama? Se llama Cartografía de masculinidades de jóvenes en Bosa. La hizo un pelado, tipo de mi edad, que se llama Ricardo Preseda. Ya no somos pelados.
Se llama Ricardo Caicedo y es una tesis de la maestría en estudios culturales. Un poco lo que Ricardo se estaba preguntando ahí es cómo construyen masculinidades ciertos en ámbitos como Bosa, digamos que están como construidos tan negativamente en los medios y que tienen como unas circunstancias muy específicas. Para hacer ese estudio, Ricardo usó mucha de la bibliografía que yo mencioné y obviamente usó producción local. En cuanto a producción local, una de las cosas más interesantes que hay es lo de Mara Viveros, que lo mencioné un par de veces. Mara Viveros es una profesora de la Nacional, es profesora, es antropóloga, profesora de la Escuela de Género. Tiene un libro muy bonito que se llama De quebradores y cumplidores, que digamos es como la metáfora que ella usa para dar cuenta como de estos modelos de masculinidad. Eso es hecho a partir de estudios con familias en el eje cafetero y en Chocó. Entonces un poco esas son como los modelos de masculinidad, ¿no? Los quebradores y los cumplidores, ¿no? Los quebradores que son los que toman, digamos, son como malos padres, y los otros son pues, los cumplidores, o sea, todo lo contrario, los que proveen para la familia, pero en general, es decir, todos somos colombianos y nos damos cuenta, sabemos lo que vivimos en nuestras casas y sabemos cuáles eran un poco las cosas que movían a los familiares cercanos, ¿sí? Mi papá, por ejemplo, era así, un ejemplo de cumplidor, pues incluso en contra de su propia salud física y mental. Fue de los que se llevó súper a pecho la idea de que él era el que tenía que proveer para todo el mundo en la casa, ¿sí? Entonces yo pienso que por lo menos en esa generación esa era una forma muy sí, era el deber de los hombres, de verdad, era proveer en la casa. En el trabajo que hicimos con Ricardo, porque ya se trata de otra generación, hay otras circunstancias. Ricardo, por ejemplo, encontró cosas muy interesantes de cómo jóvenes homosexuales, por ejemplo en Bosa, algunos son visibles y otros no, porque implica peligro en un ámbito como Bosa. Había uno de esos casos que él mencionaba que era muy gracioso porque era un pelado que tenía varios perfiles de Facebook, en uno de los cuales era heterosexual y en otros era gay, ¿sí? Tratando de, digamos, como de manejar por dos vías diferentes sin arriesgar. Bueno, digamos que lo que quiero decir con eso es que este ámbito de la masculinidad es súper cambiante. Entonces cosas como la emergencia de las redes sociales implican cambios en la forma como se escenifican virtualmente las relaciones también. Alguien me preguntaba sobre noción de cómo entrar en contacto con esta parte femenina, que es súper interesante. No sé si se trata de cuestiones de repudio o de miedo, pues para mí es imposible saberlo, pero digamos que sí quería referir esa historia que cuenta Judith Butler parece que es el género disputa, de cómo es la sanción social. A lo que se tiene miedo también es a la sanción social. Digamos que el repudio venía desde parte de nosotros. Claro, este operador lo que quería era escenificarse o performar, es el término que ella usa, performar pues como otro tipo de masculinidad como completamente distinta, ¿sí? Como muy a tono con lo femenino, digamos, o con una escenificación de lo femenino. Pero esa vaina le costó la vida porque hay sanción social cuando el resto de la gente no te puede leer como se supone que debe performar tu género, ¿sí? Por eso esa visión de género, y ahí sí estoy de acuerdo con Beatriz Preciado, es tan inherentemente violenta, ¿sí? Entonces si tú no te acoges te puede ir la vida ahí. Bien, alguien preguntaba sobre hegemonía. Un ingeniero. Mi viejo era ingeniero, entonces mi viejo era ingeniero anotado hasta. Hegemonía es un término de Antonio Gramsci, ¿sí? Gramsci.
Sí, marxismo. Sí, sí, el man lo acuñó, hegemonía. ¿Sí? Gramsci era un marxista italiano y es un término que es muy interesante porque el marxismo tiende a tener unas estructuras muy rígidas. Entonces Gramsci lo dinamizó al decir que no era solamente una cuestión de los que están arriba sobre los de abajo, sino que esa posición de los que están ahí arriba puede ir rotando. ¿Y cómo rota? Por un sistema de alianzas que hace que en esa estructura haya cambios. ¿Sí? Esa posición de arriba, ahí está la hegemonía. Entonces la dinámica social es una lucha por la hegemonía. ¿Sí? Que se obtiene, se pierde. Entonces, en vez de tener un esquema que sea completamente rígido, lo que hay es un esquema dinámico. O sea que cuando hablamos de hegemonía, estamos hablando de cuando lo que tú decías que unos que están abajo pueden volver a estar arriba en cierto contexto, esa es hegemonía, ¿cierto? Sí, pero digamos de lo que yo estaba hablando más concretamente era de masculinidad hegemónica. Entonces, como de una forma, digamos, es así un poco estática de entender la hegemonía, pero digamos, yo espero haberles mostrado que las cuestiones culturales son súper importantes y se imbrican con las cuestiones de género. Entonces no son estáticas todo el tiempo. ¿Sí? Podemos ir introduciendo por el medio de la cultura cambios en las consideraciones de género y ciertamente cambios en la consideración de esa masculinidad hegemónica. No, pero los que dicen que se caracterizan por esto también pueden caracterizarse por lo que se caracterizaba otra cosa. Sí, es decir, lo que es hegemónico hoy no necesariamente, no es una estructura inamovible, o sea, no es lo que puede ser hegemónico de aquí a 50 años. Bueno, y el término de hegemonía fue acuñado con Gramsci. Ese término entonces ¿es de raíces griegas o de dónde viene? Sí, claro. Súper notorio. Y finalmente había una pregunta sobre la lucha de clases. La lucha de clases jamás fue dejada de lado por las feministas, por eso introduje también el término de interseccionalidad. No sé si se acuerdan de la viñetica esa que había ahí cuando mostré la definición de interseccionalidad, donde salía la poeta Audre Lorde, la poeta negra Audre Lorde, teórica feminista, diciendo que realmente no hay jerarquías entre las opresiones. Entonces, ¿cuál opresión es más importante que otra? La de clase. O sea, la jerarquía de la opresión por cuestiones de clase, digamos que es, oímos de esto todo el tiempo por la influencia del marxismo, ¿sí? Pero el marxismo también ha sido sometido a revisión. Y digamos, en los países donde imperó el socialismo, donde se suponía que se iba a haber superado la lucha de clases, la presión de la mujer continuó. Entonces tenemos también evidencia empírica de que la clase viene amarrada con otras cosas, viene amarrada con la raza y viene amarrada con otras formas de opresión. Entonces realmente estoy de acuerdo con Audre Lorde, no hay jerarquía entre las opresiones. Creo que esa era la última. Bueno, tenemos espacio para otra ronda de preguntas. 1, 2. Buenas tardes a Marte, a los asistentes. Pues más que preguntas, como dos comentarios, saludar el espacio. O sea, porque es como el primero que, digamos, que escucho de estudios de género que menciona el tema de la masculinidad. Digamos, lo toco desde un tema muy personal, pero que pues como que va a calar en la audiencia, y es, digamos, los tipos de opresión que tenemos los que nos reconocemos en la heterosexualidad pues, masculina, con algo tan, digamos, como tan tocante como el conflicto social y armado. O sea, todos los que estamos acá, entre comillas, pues, hombres, pues no nos salvamos digamos, las convocatorias del servicio militar obligatorio. O sea, algo que digamos, nos oprimen tanto hombres, pero que responde a otras divisiones, como las divisiones, digamos, de clase. Digamos que eso lo conecto con el comentario del profe Ricardo Sánchez,
porque sí siento que a veces las posturas que uno encasilla como posmodernas dejan de lado, digamos ese tipo de opresión, digamos, de clase, porque independientemente de adoptar una identidad de género, sexual, hombre, mujer, queer, qué sé yo, igual sigue existiendo la opresión por el modelo económico. O sea, yo siento que estas perspectivas pues no deberían dejar de lado, pues no concadenarse, digamos, a una visión marxista, digamos, ya como decimonónica, pero no dejar de lado, digamos, las opresiones que se dan en cuestión del modelo económico, porque pues podemos tener una identidad, pero igual vamos a seguir siendo, digamos, explotados en esos términos. Es eso. Gracias. Yo quería, es con respecto al término que usaste como un ejemplo de cómo, de masculinidad sin necesidad del varón, ¿sí? Como un ejemplo de cómo se usa ese término de cómo hay masculinidades sin necesidad del varón. Era eso, un ejemplo porque no lo comprendí muy bien. Es más bien sin el cuerpo del varón. El ejemplo que yo daba ahí es de esta Jack Halberstam, pues nacida mujer y ahora es Jack. Y otro ejemplo que es bonito es el de la misma Beatriz Preciado. No sé si ahora que estuvo de moda en Colombia viste sus fotos. ¿Viste una foto donde sale con bigotes? Bueno, ese bigote es natural y ese bigote viene de un experimento que hace, que describe en un libro que se llama Testo Junkie. ¿Conocen ese libro? No. Es muy bonito. Ella cuenta ahí en primera persona, digamos, metido entre otras reflexiones, cuenta en primera persona su experiencia de aplicarse testosterona en gel, que se ponía en los hombros, y va relatando en el libro cómo siente que tiene más energía, que sigue siendo un cuerpo femenino o no. Ya no sabemos, ¿no? Porque es un cuerpo que está siendo intervenido con hormonas masculinas y que, digamos, está derivando hacia otra parte que ya no podemos llamar hombre, pero tampoco podemos llamar mujer. ¿Sí? Entonces ahí hay un poco de estas masculinidades femeninas que son interesantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, intervención? Listo. 1, 2 y 3. Sí, ella. No por género, sino por persona. Primero la mano. Hola, buenas tardes. Pues voy a, no sé si me puedes contestarme esa pregunta ahorita o recomendarme algún texto, que es como un cuestionamiento que me he hecho seriamente hace tiempo y no. ¿Cómo impera pues, la relación biológica o instintiva o pulsional, no sé cómo llamarlo mejor, con la relación social en cuanto a lo infantil, ¿sí? Y al saber eso, o sea, cómo es esa relación, ese equilibrio, qué impera más sobre lo otro, y al saber eso, cómo poderse enfrentar uno a ello cuando tú estés con un niño, ¿sí? Cómo yo puedo reconocer para dónde apunta más, qué impera más, si lo biológico, lo social, su historia, su contexto familiar. ¿Sí me entiende? No sé. Me parece difícil. Sí. Esa sí que me parece medio imposible de contestar, además porque es completamente teórica, o sea, cómo interactuar con un niño, con cuál niño, cuántos años tiene, en fin. Digamos que una de las fuerzas más grandes que hay sobre cómo actúan los niños son las formas como son socializados. Por eso les decía, pues, mitad en chiste, mitad en serio, que todo ese sistema funciona antes de que uno entre en él. Es decir, uno no ha nacido, pero ya le compraron las boticas pues, de cualquier color. ¿Sí? Entonces, si tú quieres como no jugarle a eso, bueno, se las compras verdes y te tiras todo. Pero si me entiendes, es súper difícil medir eso. Es decir, yo le aplicaría, si eso es lo que quieres saber, como a seguir un caso específico. ¿Sí? No como a pensar teóricamente quién impera más, o si no vuelves a estos experimentos de los psicólogos, ¿sí? Que existen, los encuentros por todas partes, que son cuestiones cuantitativas hechas con un montón de gente, con mediciones y con esto, pero esos son los métodos de la psicología que particularmente no me interesan tanto.
pregunta entonces es esa, ¿cómo narrar? Para mí, lo que yo haría es no reproduciría estereotipos de género, porque son violentos. Y, sí, espero haberles mostrado que son cosas que nos oprimen a todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo no embarrarla? No reproducir, no reproducir. Profe, allá, por favor. Bueno, mi pregunta va dirigida un poco más a una coyuntura histórica. Entonces, es estrictamente hablando de los 60s. La pregunta consiste en qué medida modificaron los movimientos gay y lésbicos el concepto de la masculinidad en esa coyuntura histórica de los 60s, a raíz de, pues, también de la existencia de los movimientos de derechos civiles, indigenistas y demás. Realmente la discusión sobre masculinidades comienza después. Es más, lo mejor finales de los 70 y principios de los 80. ¿Cómo modifica, digamos, en la práctica comprensiones de lo masculino y lo femenino? Yo creo que en general poco. Y esto es una cosa que ha pasado en la mayoría de movimientos gay y lésbicos, que es que comienzan como una especie de frente común y terminan obviamente divididos, porque los gays serán gays, pero son hombres, y las lesbianas son mujeres, y entonces son sujetas de doble discriminación porque son mujeres y son lesbianas, ¿sí? Entonces ahí vuelve y se reproduce, increíble pero cierto, vuelve y se reproduce, ¿sí? La opresión de los hombres sobre las mujeres porque es histórica, ¿sí? Y porque todavía estamos tratando de buscarle el que era eso, entonces, ¿sí? Sí, sigue el compañero y sigues tú. Es que no sé si es como... Espérate. Sigue acá el compañero. Ahí alcanza para que estés ahí. Pues yo estaba pensando, realmente no nos has explicado sobre el posible origen de la asignación de género acá a hombres en la sociedad y a mujeres. Entonces yo no sé, pensaba, si fuera por evolucionismo, ¿en qué momento habría surgido ese papel de hombre y ese papel de mujer? Más o menos. Y otra preguntita era, más o menos, acá en Colombia hay un problema que es muy de doble moral, ¿sí? Hay mucha gente que critica demasiado, pero casi toda la sociedad lo ha practicado. Y es un machismo muy deleitado, ¿sí? Mucha gente lo aprecia. Es más o menos, ¿qué piensas tú del reggaetón? La primera pregunta, ¿cómo era? Era como sobre orígenes remotísimos de la asignación. Yo creo que toca remontarse por ahí como yo creo que casi que a las cavernas, ¿sí? Entonces ahí tendría dificultades en responder eso, pero es algo de ese estilo, es decir, siempre, porque la mujer es la que da luz, ¿sí? Entonces ahí comienzan estos factores de reproducción que hacen que el hombre salga pues, de la cueva donde sea, ¿sí? Traiga el mamut, se lo entregue, entonces usted quede aquí quietica, y la cosa se acentúa con la cuestión de la agricultura. Y la otra pregunta es súper graciosa, la del reggaetón. El reggaetón pues es detestable, claro. ¿Cómo más voy a contestar eso? Pero la otra cosa es que yo vengo de estudios culturales. Entonces en estudios culturales, porque intentamos, es decir, sí, el reggaetón puede ser detestable, pero intentamos verlo, ¿cómo te digo? Desde el punto de vista de la producción de significado. Entonces entendemos que el reggaetón es una cosa que atrae a la gente, a cierta gente. Entonces las preguntas no es como ¿qué me parece? ¿Qué me parece repugnante? Pero sí me encantaría saber por qué le gusta tanto a los pelados. Entonces yo me imaginaba, sin saber mucho, porque no soy capaz de oír mucho reggaetón, ni admiro a sus ídolos, que es una música súper sexualizada que a lo mejor atrae por eso a los pelados. ¿Sí? Entre otras cosas rítmicas, etcétera, pero obviamente necesitaría estudiarlo más de cerca. Es demasiado machista, pero uno observa que las mujeres, la mayoría de las mujeres que escuchan reggaetón no consideran como tal opresión, sino que es muy agradable. No, las mujeres somos reproductoras del machismo y además no hay necesidad, digamos, de ser consciente de eso.
¿sí? Cada vez que uno cuando es pelada, y no me digan las chicas que están acá que no, le dice, vaya, sírvale a su hermanito, ¿sí? No sé, que llévele la sopa a su papá, tráigale los zapatos, uno mire, a ver, dígale a mi hermano, ¿sí? Ahí es pura reproducción, y eso es la mamá, obviamente sin mala intención, ¿sí? Pero ahí está la reproducción, y en el hogar es un gran reproductor, es un gran reproductor ideológico. Buenas tardes. En un momento en la cátedra hablaste sobre dos investigadores, de los cuales eran los que cambiaron sexo, ¿sí? El que ella era él y él era ella, ¿sí? Entonces es que no sé si es como una pregunta, es contradictorio me parece, cuando ellos eligen, digamos, ese cambio, pero también cambian el nombre. O sea, es como, es decir, el nombre hace parte fundamental de eso, es decir, ¿por qué cambiarlo? O sea, ¿por qué no solo cambiar de género? Y sí de nombre también. O sea, ¿cómo es? Esta cuestión del cambio de género es una cuestión compleja. Cuando les estaba contando esta historia de Butler, les quería enfatizar mucho que como la gente te entienda es muy importante, ¿sí? Entonces, si yo me veo así y llego acá y digo, hola, soy Carlos, de qué manera como me van a leer, que eso que yo entiendo que trabajar en una universidad lo protege a uno de muchas cosas, no de todo, pero sí de mucho. Yo lo que pienso es que estas personas y otras personas que conozco que han hecho cambios, digamos, quieren ser como coherentes también, ¿sí? Entonces no quieren ir por el mundo viéndose como mujeres y llamándose Carlos, ¿sí? Entonces lo que yo entiendo ahí es eso, es que también se necesita como cierta coherencia. La cuestión de la apariencia en la gente que ha hecho estos cambios es muy muy importante, ¿sí? Es casi que obsesiva, porque es que tú necesitas que los otros te reconozcan también. Claro, hay gente que le vale 5, que es muy poca, ¿sí? Entonces que va siendo una cuestión incoherente por el mundo y recibe mucha violencia por eso, ¿sí? Tanto que algunas legislaciones, estos son cambios de legislación súper recientes, han creado una cosa que se llama el tercer género, que es que tú eres nada, ni hombre ni mujer, y te puedes llamar una cosa neutral y que en tu pasaporte y en tu cédula no diga nada, ¿sí? Pero es decir, estas son cosas súper recientes. Imagínate vivir la vida así, pues ir así en el centro comercial, venir a estudiar siendo de un género indefinible, es una cosa que socialmente es súper dura. Lo que pasa es que yo pregunté eso porque yo estoy estudiando licenciatura en inglés. Digamos, para mí, en lo personal, el nombre es muy importante. Sí, yo tengo un nombre súper extraño y es siempre un problema cuando yo me presento, pero para mí eso es identidad. Entonces, cuando una persona, digamos, se reconoce como tal, ¿sí? Al cambiar eso, a mí me parece que pierde su identidad. O sea, eso es por eso. No es que pierdan su identidad, están articulando una identidad otra, ¿sí? Pero digamos, tú tienes un nombre raro, pero es solamente eso. Pero un nombre que no cuadre, sí, pues es un nombre que es diferente, mucha gente se llama cosas raras, ¿sí? Todo tarde en la vida como Robert Conner, ¿sí? Ya convertirse en una señora así como la ven, ¿sí? Está activa todavía. Llegando así a la universidad se me mide como 2 metros, ¿sí? Es una señora grandísima, ¿sí? Es muy extraño, ¿sí? Y Jack Halberstam, que lo conozco, es así de grande, ¿sí? Pues no tiene una vocecita, pero es así de chiquitito, ¿sí? Entonces sí es un hombre como un poco raro, entonces tú quieres tener un poco de coherencia, ¿sí? Respecto a ese tema, entonces, si estas personas nacen de esta forma, es que no tengo muy claro, o si tal vez no hay unión de qué es lo que se quiere conseguir, porque si yo cambio mi cuerpo y además mi nombre y etcétera, como dices, para llegar a una coherencia, pero de cierta forma entonces estoy también aplicando esas reglas sociales de que me quiero pasar de este polo a este polo. Si es mujer, pasarme hombre.
¿Y qué tal si la idea, de pronto, la coherencia debería ser, no quiero hombre, quiero mujer, porque no nací así, quiero tercero? Existe. Pero si yo misma me cambio desde el nombre, que es una convención social, estoy promoviendo, como tú dices, o reproduciendo estos cosas también. Entonces también sería una contradicción de mí mismo, que entiendo perfectamente que debe ser una situación personal súper difícil, pero entonces de pronto podría haber una unión entre estos terceros géneros y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Tú quieres puro y puro o tú de verdad quieres tercero? Y ve coherentemente con esa coherencia, por lo tanto no lo reproduzcas con tu nombre, que si tu apariencia es masculina, tu nombre también debe ser. Mira, eso suena súper bonito en teoría, pero en la práctica la gente transgénero que yo conozco sí quiere ser vista de cierta manera. O sea, quieren ser hombres y mujeres convincentes, ¿sí? Incluso hasta el grado de la obsesión, ¿sí? Entonces, los hombres transgénero, que son muy pocos, que conozco, se muestran el uno al otro cómo les está saliendo más pelo. Sí, mire, me salió un poquito de bigote, pero ¿en dónde? ¿Sí? Porque la cuestión de ser convincentes en la vida cotidiana se vuelve súper importante, y las mujeres también. ¿Sí? Entonces todo el tiempo tienen miedo de que se les vea la manzana de Adán, que no hay cómo ocultarla, o sea, no hay operación para quitar eso. ¿Sí? Pues que saben que no van a ser madres, ¿me entiendes? Es como una lucha cotidiana, pero es gente que genuinamente quiere ser hombre o mujer. Es que no todo el mundo quiere ser nada, porque ser nada sí que tiene un costo grande. ¿Sí? Tiene el costo de que nadie te quiera leer. Yo entiendo lo que quieres decir. Entonces, bueno, entonces volvemos al sistema binario. Pero es que vivir por fuera de ese sistema binario, ¿sí? Nada más el hecho de ser una mujer transgénero, ya te amarro. Mira, yo he sabido de mujeres transgénero que viven en 3 cuadras de la zona de tolerancia y no son capaces de salir de ahí, porque temen por su vida. Supe de una chica, lleva 5 años viviendo en Bogotá y nunca había subido a Transmilenio. ¿Sí? Tenía miedo de salir del barrio, no, de 3 cuadras. Entonces, vamos a tomar café allá, no, en mi casa. ¿Sí? No tienen acceso al sistema de seguridad, nadie las contrata, ¿sí? Ninguna universidad las recibe, pues es una vida súper limitada, entonces sí, no es nada fácil. Tenemos apenas 10 minutos para terminar intervenciones, entonces lo que propongo es recoger las intervenciones y hacer un cierre, profe. ¿Sí? Listo. Entonces preguntamos en este orden, el chico, el de camisa amarilla, el de camisa roja, y la profe cierra, y acá la niña de rojo me había pedido la palabra. Sí. Sí, cierra, ¿listo? Bueno, listo, arranque. Mi intervención iba dirigida a una cuestión de lo que es la identidad de género, partiendo de una experiencia que me contaron, y es de que, por ejemplo, pues hay un libro, ¿no? Un cuento infantil llamado Rey y Rey, o Príncipe y Príncipe, no me acuerdo el nombre, precisamente el autor es estadounidense, de cómo, digamos, este libro en una biblioteca pública, unos jóvenes que estaban realizando un trabajo social ahí lo escondían, argumentando de que si un niño o un joven leía ese libro, pues podría entrar a tener una cuestión de confusión, sí, bueno. Y pues hablando con la muchacha que me contaba la experiencia, decíamos como, listo, ellos dicen, es que pues que un niño lea ese libro podría entrar en confusiones frente a lo que va a ser su identidad de género, pero habría que mirar entonces si no sucede lo mismo en el caso contrario, que un niño con tendencias homosexuales o un joven con tendencias homosexuales no sufre lo mismo cuando los medios de comunicación han, digamos, lo que hablamos durante la presentación de la heteronormatividad. Entonces, pues normalmente en los medios de comunicación, en la literatura, bueno, y todo en nuestro contexto, especialmente el colombiano, lo normal, por así decirlo, es que las relaciones heterosexuales. Entonces, pues mirar cómo entonces los medios de comunicación jugarían un papel importante en el caso de que, por así decirlo, en próximas generaciones se empiece ya a tolerar nuevas formas de identidad de género, que se reconoce, por ejemplo, el avance que existe hoy en día, porque, listo, existen todavía cuestiones de
machismo y cuestiones de homofobia, pero pues igual se puede hablar de unos avances que han existido y hasta qué punto entonces los medios de comunicación entrarían a jugar un papel en ese sentido. Es que no quiero que nos pase lo mismo de hace 8 días. Sí. Buenas tardes. Lo que yo quería preguntar era quizás expandir un poco más el impacto que haya tenido que las investigaciones de masculinidades hayan entrado pues, en los estudios de género como tal. Más allá de lo más obvio, que pues, es que comienza a juzgarse la construcción histórica de hombre, sino en qué medida expandió, aportó o llegó a, no sé, aportar más a los estudios de género que en general se han llevado la entrada del estudio de las masculinidades. Ya. Listo. Chico, va. Respecto a lo del desarrollo pues, biológico del ser humano en cuanto a la sexualidad, ¿existe alguna diferencia en la carga hormonal y el desarrollo o la configuración cromosómica que se tenga pues, en la hora del desarrollo del feto? Y si es así pues la idea, ¿no cree que puede presentarse para ambigüedades el concepto de sexo, ya que no tiene en cuenta estos dos factores como factores independientes, sino que solo se está fijando en la parte física, más no en la carga hormonal? ¿O existe algún concepto para definir ese tipo de trastorno? Y pues una persona que tenga un sexo ya definido, pero que tenga una carga hormonal diferente. Profe. Observando las reflexiones distintas que se han significado, pues uno se da cuenta que hay repercusiones de orden genético, biológico, socioculturales, ¿no? Y en ese océano de referentes pues podríamos quedar hasta el infinito discutiendo cosas, ¿cierto? Pero entonces yo me pregunto, que este juego en medio de todo esto está la dignidad del sujeto, del ser humano, más allá del sujeto, del ser humano. Me pregunto, en ese marco de discusión no cabría una temática del orden de la trascendencia, como por ejemplo, no podríamos pensarnos algo así como una dimensión andrógina del sujeto. Chica, ¿vas a preguntar? Pues es que lo mío era más como... Correcto. A mí me causó curiosidad tu intervención. No, así está bien. Que curiosidad tu intervención respecto a lo que dijiste del reggaetón. Entonces yo pues inmediatamente lo asocié como hasta cierto punto la sociedad te presiona como mujer también. ¿En qué parte digamos que a una vieja le gusta el reggaetón? Y hasta cierto punto es respetable entonces cuando una vieja baila reggaetón, pero entonces no es respetable cuando digamos eso te permite como en cierto aspecto una liberación de tu sexualidad como mujer. ¿Por qué lo digo yo o lo pienso yo así? Porque si tú estás bailando reggaetón y es un baile muy sexual, como todos lo sabemos, no implica de todas maneras que es un baile, no hay problema. Pero ¿qué pasa si en un contexto normal en la calle una vieja dice como, oye, este man está bueno, yo me lo quiero tirar, ¿no? Es muy diferente si un tipo dice como, esta vieja está buena, yo me la quiero tirar, así una vieja lo dice. Entonces creo que el hecho de que a una mujer no le pueda parecer tan desagradable el reggaetón es como esa liberación sexual que se puede dar gracias a que igualmente es un baile y no eres juzgada tan de mala manera como si lo hicieras en la vida cotidiana. Y tenía otra pregunta para ti, como pues independientemente de claro, es respetable todo esto, de hecho lo comparto, entonces, pero tengo ciertas dudas acerca de qué se podría pensar de la adopción entre parejas homosexuales. Es un tema que me causa complejidad porque igualmente tenemos que tener en cuenta un aspecto social y pues el niño se va a ver presionado respecto a todo lo al aspecto externo, sí, fuera de su casa. Entonces me causa cómo sería la manera correcta de empatar esto para que no genere tanto trauma en un niño, porque de hecho yo sí estoy de acuerdo en que si una pareja es estable y se quiere, no hay ningún problema que pueda tener un niño y lo pueda educar bien, pero entonces hasta qué punto, cómo empataríamos para que... Esa era mi pregunta. Gracias.
Voy a intentar contestar a todo. La pregunta esta sobre los medios de comunicación es súper interesante. Me parece que un poco el fenómeno al que tú te estás refiriendo es una cosa que se conoce como pánico moral, que funciona para lo que tú quieres. Por ejemplo, en Inglaterra en los 80 hubo un pánico moral gigante asociado, todo movido por los medios de comunicación, asociado al aumento del crimen, y los culpables eran jóvenes negros. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo la prensa los criminalizaba, no sé qué, muchos eran inmigrantes del Caribe o de África. Entonces, sí, hay una oleada de robos, no sé qué. Un poco pasa lo mismo con el pánico moral gay, ¿sí? O el tema del embarazo también se presta mucho para pánico moral. En posturas, digamos, tan conservadoras como las que hay ahorita, que ya no son raras, vemos que casi hay que quitar la educación sexual de las escuelas porque si no todos los pelados van a quedar embarazados. ¿Sí? Como si el hecho de que tuvieran más información fuera malo. Entonces, ¿qué es mejor? Que no sepan nada. Entonces, es mejor que no sepan que hay homosexualidad. Es que la sexualidad no funciona así, o sea, no se contagia, no se difunde en la comida, no son esporas en el aire. Es decir, uno sabe desde más o menos temprano en la vida qué le gusta y qué no le gusta, y es así de fácil. ¿Sí? Pero entonces, porque hay, pues, digamos, formas de pensar, marcos sociales, marcos religiosos, tendemos a pensar que entre más se hable de eso es peor, ¿sí? O que la homosexualidad es una moda, como si la posición de homosexual no fuera una posición estigmatizada. O sea, ¿cómo hacer una mujer? ¿Quién quiere ser homosexual? Nadie. Qué tontería. Bien, claro, es una posición, es estar abajo. ¿Cómo hacer una moda de esa manera? En fin, tú me preguntabas sobre los aportes de masculinidad. Yo creo que son gigantes. Yo pienso lo que les dije un poco al final, que si hay más hombres feministas, todo puede ser maravilloso. Más hombres que no tengan miedo de ser sensibles, más hombres que rechacen su posición de privilegio, eso puede ser muy interesante. O que ni siquiera la rechace, por lo menos que den cuenta de ella, ¿sí? Que entiendan, claro, soy privilegiado porque soy hombre. Y si es un hombre blanco con dinero, pues mucho más, ¿sí? Entonces, es que empecemos a entender desde qué posición estamos hablando cada uno, ¿sí? Entonces, creo que las masculinidades pueden hacer un aporte grandísimo en eso, ¿sí? Sí, yo creo que es una fuerza muy interesante y sí, ojalá hubiera muchos más hombres feministas, ¿sí? Esa tesis de Ricardo es muy buena, en parte porque se paró ahí, ¿sí? A decir que esto es una tesis sobre masculinidades llena de postulados feministas, ¿sí? Luego había una pregunta que rayaba en lo biológico, que a lo mejor no voy a ser capaz de contestar. De pronto me gusta, voy a intentar pegarla con la de la profe. ¿En dónde están los límites? O sea, ¿por qué creo que son importantes este tipo de temas que estamos tocando aquí hoy? Porque a mí me parece que son temas, la sexualidad y el género, donde se revela la variedad increíble de la experiencia humana, ¿sí? Que no se agota en heterosexualidad, en homosexualidad, en hombre y en mujer, ¿sí? Entonces esto nos permite mandar nuestra experiencia humana para otra parte. Entonces yo no sé si es la carga de cromosomas, yo no sé si es esto, no sé cuáles son las medidas entre lo biológico y lo social, ¿sí? Pero entre ese entramado aparecen experiencias humanas que son increíbles, que son súper diversas y que son enmarcadas de formas muy crueles en el entramado social que tenemos. Sobre la adopción, ¿qué te digo? Hay que hacerlo. O sea, es la única manera que se acaba el estigma, ¿sí? Hay que hacerlo y ensayarlo. De hecho, un niño que ha sido adoptado por una pareja homosexual tendría más pensamiento libre. Y por eso mismo tendría mucho menos estigma y sería mucho más libre. Pero la sociedad en sí... No, la sociedad es la que tiene que cambiar. Por
Pues sí, claro, pero al principio la sociedad va a presionar. Bueno, muchísimas gracias a la profesora. Nuevamente le despedimos.